Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. El título de esta exposición es Jesús ha resucitado, Él vive. Jesús ha resucitado, Él vive. Y en estas fechas tan significativas en el mundo occidental, muchas cosas han cambiado desde que su servidora era un niño, ¿no? Yo tengo 65 años y antes era un poquito diferente, ¿no? Básicamente por la educación católica que teníamos, éramos sumamente religiosos, ¿no? En todo el contexto occidental, ¿no? Íbamos al cine para ver películas que tenían que ver con la vida, pasión y muerte del Señor Jesús, ¿no? Y en los cines que no tenían esta cinta, porque no sé si usted sabrá, pero la cinta corría de cine en cine. De cine en cine corría con bicicletas y después con motocicletas y no alcanzaba para todos los cines, ¿no? Pero los cines querían competir. Así que en esa época otros ponían pues el Arca de Noé, Sansón, los 10 mandamientos, Cleopatra, todo tipo de película que tenía algo que ver con el contexto cultural, ¿no? Y por ahí entraba más, la cosa era competir, Por estas fechas, el pescado se ponía por las nubes, ¿no? Solamente podía comerse pescado y eran pocos los que podían comer pescado, hay muchos que entraban al ayuno, ¿no? Eran épocas religiosas, ¿no? Se nos decía a los niños en aquel entonces que no podíamos usar lisuras. Yo era de un barrio popular de La Victoria, que teníamos el ajo a flor de labio. Y ese día no podíamos usar lisuras, ¿no? Me acuerdo también, mi papá me llevaba a una ruta de las caídas de Cristo, ¿no? La famosa visita a 7 iglesias antiguas de Lima. Pero pese al fervor en el cual casi todo el contexto cultural del occidente participábamos, ¿ya? El verdadero significado de esa Semana Santa no era bien enfocado. Nos quedamos en las tradiciones, la religión, mejorar un poquito en la cultura, pero sin embargo todavía existía la magnífica oportunidad que el Evangelio corra en esas épocas. En la actualidad, mucho de ese fervor religioso incluso se ha perdido, ¿no? Hoy por hoy en estas fiestas, mediante los frecuentes feriados largos que los diversos tipos de gobierno han dado, han nacido nuevas costumbres, ¿no? Las personas aprovechan estas épocas para visitar el terruño, reunirse con la gran familia, hacer parrilladas, sus pachamancas, y los que tienen un mejor nivel económico salen de turismo. La cuestión está en que estas fechas ya han sido prácticamente olvidadas. Pero, como ustedes han apreciado, ¿no? Aquellos que todavía marchan al compás de Cristo intentan usar esta fecha para que las personas escuchen del Señor. Ese es el caso de estos niños que han estado acá. A estos niños que han estado aquí en la escuela dominical les han dicho que hagan su esfuerzo para que sus familiares puedan escuchar el Evangelio. Estos niños que están acá, ¿saben qué papel están haciendo? El papel de la iglesia primitiva. Se han esforzado para que ustedes escuchen el Evangelio. Y ese mismo énfasis hay en diferentes iglesias. Por ejemplo, en la iglesia bíblica de Pro, jueves, viernes y sábado, han hecho una tremenda hora que les ha significado un tremendo gasto que no es retornable. Pero no interesa el gasto, no interesa el esfuerzo. Lo que interesa es que las personas estén en contacto con la bendita y perfecta palabra del Señor. Hoy por hoy, en estas fiestas, nosotros, los nacidos de nuevo, no hemos perdido el énfasis. Seguimos esforzándonos para que escuchen la palabra del Señor. Y voy a sintetizar, ¿ya?, cuál es lo que deseamos. Deseamos que usted comprenda que Cristo ha resucitado, que Él vive, que Él puede darle vida eterna y le puede dar un sosiego en una sociedad estrepitosa que cotidianamente lo lleva a usted, como nos quiere llevar a nosotros, a la fama. Dicho este preámbulo, vayamos a Job, capítulo 19, versículo 25. Job, capítulo 19, versículo 25.
Hay una cosa maravillosa en las Escrituras. Job no vio a Jesús muchísimos años antes, pero como toda la palabra es inspirada por Dios y el centro de la Biblia es para que escuchen del Señor Jesucristo y creyendo tengan vida eterna, y eso se relata en Juan, es el meollo de la Escritura. Cientos y miles de años antes, miren lo que el Espíritu Santo le pone a Job para que pronuncie. Job capítulo 19, versículo 25. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios. ¿Y saben qué? Ese es el deseo de nuestro corazón. Que todos los que ahorita están en este auditorio y todos los que en algún momento tengan contacto con la palabra del Señor, lleguen a ver a Dios. Pero lo lleguen a ver no como un Dios que los mande al infierno, sino como un Dios que le diga: vengan, hijos míos, al descanso de su Señor. Yo voy a enjugar las lágrimas que sufriste en el mundo por mí, y ven para entregarte tus coronas. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, agradecemos infinitamente el amor que usted ha puesto, Señor, en los niños de nuestra iglesia, en su esfuerzo, Señor, para que muchos de los que están acá puedan tener la oportunidad de escuchar la bendita palabra suya, Señor, en este día. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he preparado sea comprensible para los que están escuchando y para los que escucharán el mensaje en otra oportunidad. Así le suplicamos, así le pedimos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. He dividido esta enseñanza en 3 puntos de acuerdo a la secuencia que explicaba el soldado romano, ¿no? Que es un monólogo ficticio, ¿no? Que más o menos grafica lo que pudo haber sucedido, ¿no? Y dijo él, realmente fueron impresionantes las últimas palabras de Jesús. Realmente fueron impresionantes las últimas palabras de Jesús. Y fueron muchas las palabras, ¿ya? Muchas las ideas que él entregó. Entre las que a mí más me cautiva, muy particularmente, es cuando él está en dolor, está con un decaimiento físico que es natural, por más fuerte que él sea, ¿no es cierto? Y él recuerda, ve a su madre y ve a su discípulo Juan, y se preocupa tanto por ella como por él. ¿Saben por qué se le llamaba el discípulo amado? Porque era un hombre que necesitaba demasiado cariño. Demasiado cariño. ¿Ya? Y miren cómo se preocupa él. Le dice: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y las escrituras dicen que a partir de ese día, Juan recibía a María en su casa como si fuera su madre. Y él pudo tener la madre que ansiaba. Y ella pudo tener el cariño de un hijo, pese a que el suyo había partido de este mundo. Y eso está en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Palabras que impactan tremendo amor que él tiene. Miren, mis padres ya están en la eternidad. Tengo la inmensa bendición que los evangelicé a los dos y los dos recibieron a Cristo. Me están esperando. Pero con mucha sinceridad, cuando en mí no estaba el amor de Cristo, no sabía respetarlos. Porque no comprendía lo que era todo padre comprende, que a veces no comprende cuando es hijo, ¿no? Que cuando hacemos cosas negativas, le metemos un puñal en el corazón de un hijo, de nuestros padres. Y yo recién cuando leí las escrituras y cuando me confronté con la palabra del Señor, me di cuenta qué vida había sido como hijo. Pero Dios me dio la oportunidad, todavía estaba vivo, intenté recuperar ese tiempo perdido y dediqué mi vida al Evangelio, y entre las cosas puntuales que Dios puso en mi corazón fue predicarles el mensaje a mis padres y comportarme de ahí para adelante como el hijo que ellos soñaban tener. Realmente sus últimas palabras fueron impresionantes.
Pero no deseo detenerme ahí, quiero ir más adelante, con dos dichos. Busque Lucas, capítulo 23, versículo 34. El evangelio de nuestro hermano Lucas. Ayuden por favor a los que tienen Biblia y de repente les es un poquito difícil hallarla. Lucas, capítulo 23, versículo 34. ¿Lo tenemos? Lucas, capítulo 23, versículo 34. Los que sean cortos de vista, pues se ponen en la pantalla, ¿ya? Voy a leer. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para preparar este mensaje, comencé a buscar bibliografía y encontré un ministerio en las redes que se llama ¿Tienes preguntas? Claro, el nombre está en inglés, no manejo muy bien el English Alphabet, por eso es que no lo pronuncio, ¿no? Pero el nombre está en inglés. Y sintetizaron maravillosamente lo siguiente, ¿ya? Y me encantó, que estas palabras él las advirtió en primera instancia por todos los seres humanos que estaban ahí, ¿ya? Ahora, fuera de los discípulos, que es casi imposible que le hicieran daño, que formaban parte de la confabulación que lo flageló, le faltó el respeto, ahí habían los soldados romanos que estaban apostando por su ropa. Probablemente también estuvieron presentes los que le pusieron una corona de espinas y lo flagelaron por orden de Pilatos. Y de hecho estaban los que los clavaron en la cruz. Todo esto relatado en Juan, capítulo 19. De hecho, también había otro sector, criminales a su lado, que la Biblia le llama ladrones. Los principales entre los judíos que urdieron su martirio con mentiras y calumnias y que continuaban, en un principio ambos ladrones, continuaban insultándolo, burlándose de él. Estaban los judíos pobres, ¿no? Que cuando recibieron un tipo de marmaja de los principales entre sus príncipes, prefirieron y gritaron a voz de cuello que liberen a Barrabás, sin importar que era un asesino. Y de hecho, otros que sin haber estado en ese momento cuando dijeron liberen a Barrabás, la muchedumbre que comenzaban a blasfemar contra Jesús de Nazaret. Y todo esto en Mateo capítulo 27. Pero con estas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no solamente denotó un sentir misericordioso, con imposibilidad de tener odio contra ningún ser humano, pese a la maldad y la injusticia que le estaban haciendo vivir. Pero esto no solamente habla de él, sino que esto trasciende. Es un eco perfecto del plan divino ya trazado desde el principio de los tiempos. Escúcheme, por favor, que sin importar qué tan terrible pecado puede haber cometido cualquier ser humano en cualquier época, ¿ya? Que hay la posibilidad perfecta del perdón de parte del Creador. Y así lo declaran las Escrituras. Busque, por favor, Juan, capítulo 1, versículo 29. El último de los evangelios, Juan, capítulo 1, versículo 29. Mucho antes que esté en el martirio, miren lo que profetizó Juan, el Bautista. Al siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, escuchen. En la cruz del Calvario
se estaba cumpliendo esta esperanza largamente esperada por la humanidad desde sus inicios. Miren, esta esperanza lo tuvo Adán y Eva. Esta fue la primera esperanza que Dios le da al género humano para que sea retransmitido y retransmitido y retransmitido a aquellos que crean en Él, aquellos que comprendan lo importante que es que los seres humanos salven su alma y que puedan purificarse de tal forma que puedan alejarse de un sistema pecaminoso que nos ha llenado de odio, fastidio, molestia y que sin querer queriendo, como podría decir ese célebre hombre que le decían el Chavo, ¿no?, hacen maldad. Y esta fue la promesa primígena para el género humano. Busque por favor Génesis capítulo 3 versículo 15. Génesis capítulo 3 versículo 15. El protoevangelio, la primera palabra del tremendo trabajo vicario del Señor Jesucristo en la cruz, con la cual iba a derrotar por siempre al demonio y a sus huestes de maldad. Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren, herir en la cabeza a un animal, a un ser es matarlo. Este es el protoevangelio. Desde el principio de los tiempos se anunciaba que iba a venir un libertador. Ahora, los judíos fallaron groseramente, ¿ya?, porque esperaban un libertador militar. Y no, era un libertador que moriría en la cruz del Calvario. Pregunto, ¿por qué fallan en la actualidad groseramente la mayoría del género humano? Escúchenme, por favor. Porque están esperando un hombre que les haga milagros, que los saque de la pobreza, que cambien a la persona que aman y que ven que no cambia, que están esperando un hacedor de maravillas, y Jesús de Nazaret, el hombre que murió en la cruz, no es la lámpara de Aladín. Y esto es el motivo por el cual falla el género humano, porque nadie quiere un libertador que haya muerto en una cruz. Todos queremos un hombre, un ser que cambie nuestra vida, lo que pensamos malo en bueno. Y ese es el principal error en la actualidad. Las personas no aman a Cristo porque en su corazón valoran que no le puede dar mucho. Que no le puede dar mucho. Que más le puede dar el mundo. Que más le puede dar sus propias fuerzas. Y como antaño fallaron los judíos esperando un libertador, ¿no?, que es prácticamente lo mismo, ¿no?, libertad política, libertad económica y estar sobre todos los reinos de la tierra. Es lo mismo lo que pasa en la actualidad. Cuando presentas, según la palabra del Señor, un siervo sufriente y te dicen que tienes que unirte a Él y aprender a sufrir por los demás, te alejas. Sin embargo, usted puede ver grandes iglesias, inmensas iglesias, donde se te predica la prosperidad, donde se te predica, ven a Cristo y tu esposo va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu enfermedad va a desaparecer. Y nos damos cuenta de que el gran error del ser humano se acerca donde le dan cosas o deseos y piensan, equiparan a Jesús con la lámpara de Aladín. Y esa es una vieja historia. ¿Y se acuerdan lo que le pasó a Job? Tremendo varón de Dios. Pero tenía elefantitis. ¿Saben cómo es la elefantitis? Es una mezcla de sarna, ¿ya? Sarna, una sarna que pica y que cuando te rascas, la carne se te cae. Este hombre sufría tanto que vinieron sus amigos, ¿no? Sus amigos, ¿quién no espera a sus amigos? Y lo comenzaron a flagelar y lo acusaban de culpable, que lo que le estaba pasando era por culpa de él. Murieron sus 7 hijos, se quedó en la ruina. Su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. No creo que alguien sufra tanto así en este mundo. Y para colmo, todas las personas que él le hacía bien, lo comenzaron a mirar como un apestado.
¿Y saben qué dijo este hombre? Lo acabamos de leer. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y eso es lo que deseamos, que los seres humanos comprendan que el Redentor vive, que ya se levantó del polvo, ¿ya? Que no fue necesario que Él se vuelva polvo, simplemente su cuerpo dejó de tener funciones fisiológicas y al tercer día resucitó y está sentado en la diestra de Dios Padre, alegando por todos aquellos que acepten su cetro como su Dios y Salvador. Del martirio de Jesús de Nazaret, de las últimas palabras del Mesías, se anticipaba su triunfo final sobre la muerte, que sería un domingo, ¿no? Que dijo, todo está consumado. Llegaría un domingo en el cual vencería el pecado, a la muerte, y todo esto se estaba dando en la cruz del Calvario, la posibilidad para que todos esos hombres y mujeres que le habían hecho daño, para la posibilidad de todo ser humano, aún no nacido, ahí clasificamos todos nosotros, podamos ser salvos y tener vida eterna. Y un nuevo énfasis en nuestra forma de ser. Miren, hay un viejo dilema, ¿no? Si el hombre nace malo o si el hombre nace bueno. Y no quiero entrar en filosofía. Lo que yo sí sé es que un alma tierna de cualquier niño alberga su naturaleza pecaminosa. Y conforme entre en contacto con el mundo, poquito a poquito comienza a volverse malo. Y vivimos con una pantalla, ¿no? Que no queremos que nuestra familia se entere, no queremos que nuestros amigos se enteren, pero seguimos haciendo maldad. ¿Y saben la peor maldad que puede hacer un ser humano? Escúchenme, por favor. Negar a Cristo como su Señor y Salvador. Porque el que niega a Cristo como su Señor y Salvador no es capaz de hablarle a Cristo ni a sus seres queridos. Le puede hablar de la economía del hogar, le puede hablar de la comida, le puede hablar del partido de fútbol, pero su boca está cerrada para hablar de Cristo. Y esa es la peor maldad que un ser humano puede hacerle a otro con el cual convive. El mensaje central, el mensaje para que los seres humanos cambien, para que tengan esta nueva esperanza. Romanos capítulo 3. Romanos. Romanos capítulo 3. Versículo del 23 al 25. Dice, ahora, usted puede estar pensando que he descrito a una persona mala, ¿no? Por favor, escúcheme, ¿ya? Yo he descrito a todos los seres humanos. A todos los seres humanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y saben dónde se cumplió esto? Cuando su sangre fue entregada. Adam Clarke, un teólogo del siglo XVI, si no me equivoco en estos momentos, ¿ya? Cuando hablaba de todo está consumado, Juan capítulo 19, versículo 30, sintetizó así todo. Dijo él que Jesús había dicho, ya se acabó, como si hubiera dicho, he ejecutado los grandes designios de mi Padre Todopoderoso. Agrego, ¿cuáles fueron los designios? Dejó su sitio privilegiado en el paraíso. Vino y vivió entre nosotros y nos enseñó esta verdad que la mayoría rechaza porque no es conveniente. Y después dice que cuando él dijo se acabó, también significaba he satisfecho la demanda de la justicia que reclama a mi Padre. Explico, la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Pero como el pecado original fue cometido contra Dios Todopoderoso,
No existe ser humano que pueda pagar un solo pecado. Por tanto, Dios se hizo hombre para venir y morir en la cruz para cargar el pecado de toda la humanidad. ¿Ya? ¿Y qué más? Él se dice así, de él se dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 22. No hay justificación sin derramamiento de sangre, y fue su muerte y su sangre la que pagó para que todo ser humano pueda tener posibilidad de salvar su alma. Lo triste y lamentable es que muchas personas que van a escuchar este mensaje lo van a rechazar. Lo van a rechazar. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Lo bendito y hermoso son aquellos que quieran aceptarlo como su Señor y Salvador. Un final terrible que él tuvo, pero glorioso. Mediante su trágicamente, Dios se reconcilia con el género humano y el reino de los cielos se abre como posibilidad para cualquier ser humano que quiera aceptar el sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz. Un regalo, porque la salvación no la podemos comprar, porque no existe nada que pueda tener el ser humano más famoso que pueda obtener la salvación de su alma. Este es el mensaje central que debería ser completamente comprendido. El trabajo vicario del Señor Jesucristo en la cruz, ese por el cual Job dijo que sabía que su Redentor vivía, ese por el cual ha inspirado para que hagan este cántico, Jesús vive. Eso que inspira a hombres y mujeres imperfectos que tienen un sinnúmero de sueños que hemos dejado de lado por predicarle al género humano que Cristo vive y que está esperando que los seres humanos se acerquen a Él. Pero esto no es un mensaje nuevo. Miren, yo he tenido 30 años como policía. He estudiado economía en la Federico Villarreal. Soy de La Victoria, un barrio advertido. A mí nadie me ha engañado. Es imposible, por favor, escúcheme y grábese esto en su mente. Es imposible para cualquier ser humano haber predicho lo que le pasó, lo que iba a pasar el Señor Jesús cientos y miles de años de antes. Aquí hay algo más que literatura, aquí hay algo más que hermosas palabras, aquí hay algo más que hermosos deseos. Aquí se ve el poder de Dios. Busque Isaías, cientos y miles de años podríamos decir antes que el Señor Jesús muera. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. ¿Cómo fue posible que describan tan palpablemente lo que vemos, porque tenemos cultura, en las películas, en la Biblia? ¿Cómo fue posible? Isaías, capítulo 53, versículo 3. Dice, ¿lo tenemos? De hecho, pongan su mirada en el Señor Jesús ya. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ya? Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él fue molido por nosotros, no por él, porque él nunca cometió un solo pecado. ¿Ya? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De hecho, que Isaías hable la posibilidad a todo el género humano, pero cuando él dice, y nosotros fuimos curados, de hecho que está hablando de la nube de creyentes, de antes que él venga, que estuvieron en ese tiempo y que nacerían después, que creyeron y lo aceptaron como su Señor y Salvador. Porque aquel que lo acepte, todo su pecado le es perdonado. Todo le es perdonado.
Fue necesario que Él venga a este mundo a convivir con nosotros para darnos un mensaje de la salvación que hoy usted está escuchando. Fue necesario que padezca en la cruz para dar posibilidad a todo ser humano para que se salve. No hagamos inútil su muerte. Corra a sus pies y si usted ya es salvo, regrese a sus caminos. Y si está en sus caminos y está tentado en dejarlos, no lo haga. ¿Y saben por qué? Porque en juego está el mensaje de salvación de muchos de su familia. Tienen que escuchar. No desperdiciemos la oportunidad. No desperdiciemos. La cruz de Cristo habla del poder manso de Dios hecho hombre. La cruz de Cristo habla de la victoria de Jesucristo. La cruz de Cristo habla de la esperanza para ser salvos del mal que nos rodea. Su sacrificio fue hecho por mí y por ustedes. Lo que nos lleva al segundo punto. Realmente fue impresionante lo que aconteció después. Realmente fue impresionante lo que aconteció después. Como es notorio, Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y hubieron soldados romanos, la historia lo cuenta ya, que lo cuidaban en su tumba, porque habían pensado los fariseos, ya, habían pensado los fariseos que sus discípulos iban a intentar sacar para hacer propaganda de que no había muerto, que había resucitado. Y hablaron con las autoridades romanas, la mejor guardia, los élites de aquel entonces, los romanos, pusieron un equipo de élite ahí para cuidarlo. ¿Y saben qué? Nada impidió que la roca fuera movida. Y nadie puede impedir que el mensaje se propague en la voz de sus discípulos en aquel entonces. Jesús ha resucitado, Él vive. Y este mensaje ha retumbado y retumbará y seguirá dándose así, porque nadie lo puede evitar. Hechos, capítulo 13. Este es el mensaje original, este es el mensaje que nosotros también predicamos. Hechos, capítulo 13. Versículo del 26 al 33. ¿Lo tienen? Hechos. Perdónenme. Hechos. Hechos, capítulo 13. ¿Lo tienen ya, por favor? ¿Puedo leer? Hechos, capítulo 26. Varones hermanos. O sea, un judío le hablaba a sus contemporáneos de aquel entonces. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Miren, no pudieron evitar que ocurra lo sobrenatural. Es impresionante lo que aconteció. ¿Ustedes saben por qué sabemos que esto es real? Uno puede decir por tu fe. Escuchen. Hay una técnica bibliográfica, ¿ya?, que habla que hechos antiguos se pueden atestiguar como verídicos en ciertas proporciones. ¿Cuáles son las proporciones? Que un hecho que ocurra
de aquel entonces haya varios manuscritos que hablen de lo mismo y que al cabo de los años se encuentren. ¿Y saben qué? ¿Le gusta la filosofía? ¿Le gusta Platón? ¿Le gusta Aristóteles? ¿Ha sido formado en los clásicos? Pues le diré, de los clásicos casi no hay ninguno. O sea, lo que estudiamos y aprendemos en el colegio, pueda que sí, como pueda que no. ¿Ya? Sin embargo, de la historia de Jesús, es el libro que tiene más manuscritos originales y más copias originales en primera, segunda y tercera instancia. Los bibliógrafos, que es una ciencia humana, ¿ya?, reconocen, aunque no sean creyentes, que lo que dicen las escrituras es real. Que lo que dicen las escrituras son real. No es solamente, hermanos míos, ¿ya?, ideas afibradas, como dicen, de cucufatos, como el que habla. ¿Ya? La Biblia es ciencia. La Biblia es ciencia. Lo intentaron callar, lo intentaron lo del Sanedrín y fallaron. Lo intentaron los romanos con todo su poder, llevando, ¿no?, a los primeros cristianos, ¿se acuerdan?, a los coliseos para ser muertos, pensando que los iban a callar y no los callaron. Lo intentaron algunos comunistas en siglos pasados, los más salvajes e inmorales que existieron, y fallaron. Y ténganlo por seguro, lo va a intentar el anticristo, el falso profeta, cuando la iglesia no esté, y seguirán fallando. Mi corazón palpita a 1000 por hora desde que Dios me dio una nueva oportunidad. Y declaro ante los 4 vientos: Jesús ha resucitado. Él vive. ¿Cuál es el propósito? Se reduce a 2. Darle gloria y honra al Altísimo, y que los demás sepan, comprendan, asimilen que Jesús ha resucitado, que Él vive, que tienen oportunidad de vida eterna. Y escúchenme, por favor. Oportunidad de ayudar verdaderamente con el poder de Dios a sus seres queridos. No hay nadie que nos pueda callar. El amor de Dios es verdadero. Cristo vive entre nosotros. Él nos amó y nos va a amar como nunca nadie nos amará. Si usted busca amor del verdadero, solamente Cristo se lo puede dar. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, uno de los últimos cartas de la Biblia. Si ve por Apocalipsis, retrocede un poquito más, llega a Judas, ya llegamos a Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 9 al 11, dice así: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Por eso murió en la cruz, para perdón de nuestros pecados. Miren, hay veces, yo como me gustaría predicar que hay 3 caminos, pero no hay 3 caminos, solamente existen 2. Por favor, escúchenme porque esto es sumamente importante. ¿Es Cristo o no es nada? No interesa que a usted le guste o no le guste el mensaje. ¿Es Cristo o no es nada? Y muchos seres humanos, después que Dios ordene que todos se reúnan para el juicio final, van a tener un final tétrico por siempre, por simplemente haber elegido nada, por el espejismo que le da el mundo. El mundo tiene luces de neón. Yo las gocé mucho tiempo. Mucho tiempo estuve con esas luces, pensando progresar, pensando tener fama, pensando tener dinero, pensando tener multitud de amores. ¿Y saben qué? Solamente me desgracié yo, desgracié a mi familia y desgraciaba a aquellos que confiaban en mí.
pero Cristo me rescató. Y es una decisión que cada ser humano tiene que tomar. Ese fue el ímpetu del mensaje de los apóstoles. Ese fue el ímpetu del mensaje de la iglesia primitiva. Eso es el motivo por el cual sus niños, imbuidos esas pocas horas que le dan de evangelio, han decidido tomar su responsabilidad y permitir que sus padres vengan a escucharlo. Téngalo por seguro que su hijo prácticamente le ha rogado que venga. Y la ha estado cargozando y cargoseando. ¿Y saben por qué? Porque Dios puede hablar hasta por un niño. Quien lo ha traído acá es Dios, es Cristo, porque lo ama. A mí me trajo a una iglesia evangélica, bautista, Cristo. A todos los que ya han nacido de nuevo, Cristo los trajo. No interesa la circunstancia de vida que usted piense que lo trajo. No importa la persona que usted piense que lo trajo. A usted y a mi persona, Cristo nos trajo porque nos quiso dar una nueva oportunidad. Y cada día mi oportunidad se renueva. ¿Y saben para qué? Para que por el intermedio de mi persona sean benditas las personas que me rodean. Y lo que ocurre conmigo, ocurre con cada uno de ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Este es el mensaje de la iglesia primitiva. Este es el mensaje que urge que los seres humanos comprendan. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Versículo 3, he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora, el día de la salvación. Este es el mensaje. Este es el mensaje. ¿Y saben por qué? Porque nadie sabe qué le va a pasar en el mañana. Y nadie sabe si va a tener un mañana. ¿Alguien sabe si va a tener un mañana? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de recuperar el tiempo perdido. Hoy es el día de darnos cuenta que hay algo más que las cosas que le gustan a nuestros sentidos. Hay un privilegio inmenso que se llama ser embajador de Cristo. Lo que nos lleva al tercer y último punto. Realmente es portentoso lo que ocurrirá en el mañana. Realmente es portentoso lo que ocurrirá en el mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses. Colosenses, de ahí Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo del 13 al 18. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice, ahora, ¿cuándo se da este mensaje? Por favor, escuchen. Llega un momento en que la iglesia primitiva, por influencia de los falsos maestros, que vienen a ser como los filósofos de la actualidad, ¿ya? Que te dicen, te van a engañar, tonterías, vive tu vida. Filósofos de hoy, los filósofos de ayer. Y estos filósofos de ayer comenzaron a atacar la idea central del evangelio para el futuro. Que Cristo no solamente vive, sino que nos va a llevar con él a su gloria. Y comenzó a ser atacada esa idea del mañana glorioso en Cristo. Y Dios puso en la mente de uno de nuestros hermanos de aquel entonces combatir esa herejía que se estaba acumulando en la mente de ellos en hablarles de este glorioso mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Allá está el conflicto. Los que duermen quiere decir los que han morido, los que han muerto, perdón, ¿verdad? Y los que no tienen esperanza son aquellos filósofos que le están diciendo, estás perdiendo tu tiempo, tontito, te están mintiendo, te están engañando, aléjate, vive tu vida. No tienen esperanza. ¿Ya? 14. Porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, a los creyentes que ya están muertos. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. ¿Se dan cuenta? Una congregación, los tesalonicenses, que estaban cayéndose los caballos porque estaban siendo atacados con ideas impuras, y le dice: escucha tú el mensaje, Ricardo, escucha tú el mensaje, Luis, escucha tú el mensaje, Nicodemo, escucha tú el mensaje, Berta, escucha tú el mensaje, Alicia, y confirmen a sus hermanos que Cristo vive y nos va a llevar, que no se dejen engañar por las ideas impuras del mundo. Y eso pasaba en aquel entonces, y eso pasa en el hoy. Hay muchos que se han alejado de Cristo, porque parece que tarda mucho la promesa. La promesa no tarda. La promesa se va a cumplir, aunque nosotros no la veamos. El arrebatamiento de la iglesia es un evento en el cual el Altísimo, a todos los que son sus hijos adoptados, los que se humillaron y reconocieron a Jesús como Señor y Salvador, serán quitados de la tierra para que no vivan el reino del anticristo y la tribulación y escapar de las copas de la ira que ahí vendrán. Y si no llegan este tiempo hasta que yo expire, ¿saben quién soy yo? Aquellos que primero resucitarán primero. Pero si llega el tiempo del anticristo, supongamos, porque nadie sabe, si llega mañana a las 8 de la mañana, yo y mis hermanos estamos abandonando este mundo. Y ay de los que se queden, porque van a gozar de 3 años y medio maravillosos, y de ahí van a sufrir la humanidad que no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Pero todavía va a haber oportunidad de salvación. Pero ¿saben cómo va a ser ahí? Con la vida, con la muerte. Porque si no, van a querer sellarte, van a querer vender la marca del anticristo, y los que no acepten serán muertos. Y esos muertos, porque ya es el fin de la época de la gracia, estarán con nosotros en la eternidad. Seremos llamados a los cielos mediante el toque de una trompeta. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 16. Luego los creyentes que estén en vida, versículo 17, transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo donde ya no reine el pecado, donde no haya malos y pésimos pensamientos, en un cuerpo sin enfermedades, sin limitaciones ya pasadas de la vejez, de los achaques, ya nada de eso, ya no posibilidad de dolor, no posibilidad de hambre, no posibilidad de ser en un cuerpo glorioso. Y este portento que sí o sí sucederá es una promesa del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ¿lo tenemos? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. O sea, esa es la promesa de un cuerpo tan perfecto, tan maravilloso como Cristo, que ha resucitado. Y será el fin de todo. Pregunto, ¿acaso no es magnífico lo que sucederá en ese mañana? Esta es la trascendencia de comprender y humillarse ante Cristo. Esta es la trascendencia del mensaje que Él enseñó a sus discípulos para que sea retransmitido y retransmitido y retransmitido hasta que usted lo escuche y se le grabe en la mente y en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él venga en su gloria, no habrá
rodilla que no se hinque, pero no todos irán arriba. Y ahí será el abrir de los libros. Y nadie podrá decir, yo no supe. Porque Dios se va a encargar que todo ser humano, por angas o por mangas, escuche y sepa. Y aquel día será un ay terrible que sus niños quieren evitar. Que nosotros queremos evitar. Que creyentes desperdigados por todo el mundo quieren evitar. No permitan que nada de esto pase. No permitan que nada de esto pase. Ni con ustedes, y luchemos por aquellos que conocemos. No permita que estas fiestas se terminen, porque ya se están terminando, y quede solamente la satisfacción del feriado largo, del paseo que tuvimos, del turismo que de repente hicimos, de la reunión familiar que tuvimos y pudimos comer y divertirnos, y de repente ver una peliculita. Job dijo, ¿quién dice ahora que mis palabras fueran escritas? ¿No? ¿Se acuerdan con la lectura bíblica? ¿Quién dice que se escribieran en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidos en piedra para siempre? ¿Saben lo que deseamos? Que su historia esté en el libro de la vida. Que esté esculpida por siempre, para que usted tenga compañía con el Señor. Pónganse de pie, por favor. Pero antes de eso, busquen Juan, capítulo 14, versículo 6. El Evangelio de nuestro hermano Juan. Capítulo 14, versículo 6. Versículo 6. Y este es el mensaje que el Señor Jesús quiere que todos comprendamos. A la voz de tres. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, 1, 2 y 3. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como hemos cantado, no hay otro manantial donde tengamos salvación. Solamente el manantial se abre cuando aceptamos la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Inclinen su rostro, vamos ahora. Yo le voy a rogar a todos, por favor, que cierren sus ojitos. Quiero hacer una invitación. Puede ser de que usted escuche el Evangelio, pero aún no ha tomado decisión por Cristo. Si ese es su caso, yo le rogaría, con el corazón en la mano, que me haga una señal para darnos oportunidad en algún momento de poder predicarles exactamente el camino de la salvación. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Levante su mano. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Levante su mano. Ahora quiero hacer otra invitación. Puede ser que usted ya es hijo del Señor y se ha alejado de sus caminos. ¿Quiere usted regresar a sus caminos? ¿Tiene lucha fuerte? No le voy a decir que nosotros lo vamos a hacer regresar a los caminos del Señor, pero permítamos orar por usted, sin que nos cuente el problema, sino que nos cuente el dilema. No necesitamos que nos cuente nada. Queremos solamente orar por usted. Alguien sea que ore por él o ella, levante su mano, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, usted ha visto la mano levantada. Señor, exactamente, no sé por qué han levantado la mano. Porque no tengo, Señor, su don. Pero usted sí sabe. Ayúdelo, Señor. El motivo por el cual han levantado la mano. Bendígalos, protéjalos, Señor. Señor, y oramos por aquellos que no levantaron la mano. Porque comprende que van por buen camino. Ayúdelos, Padre. Por favor, ayúdelos. Porque tarde o temprano van a ser pedidos para ser zarandeados. Ayúdenos a todos nosotros, Señor, porque comprendamos que hay algo más, Señor, que darle honra a usted, Señor. Hay algo más de que nosotros vivamos tranquilos, Señor. Y ese más es las personas con las cuales vivimos, Señor. Que tenemos que luchar por ellas. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos,
en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Dios los bendiga.